Gracias por su presencia. Permítame decirles que hoy es un día en el que merece la pena formar parte del Gobierno de España. Es un día histórico y sí es histórico, les voy a dar algunos datos que lo refieren, principalmente porque, como saben, mañana se celebra el 106 aniversario de la huelga de la canadiense. Pero también, las cifras a veces coinciden, han transcurrido más de 41 años en el que no se ha modificado la reducción o la jornada laboral en nuestro país. También es un día histórico en Europa. Hace más de 2 décadas que ningún Estado miembro reduce la jornada laboral en Europa. Es verdad que muchos otros Estados miembros tienen ya reducida la jornada laboral, incluso con jornadas muy inferiores a la que hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros. Pero es verdad que la transformación que va a irrogar la jornada laboral no es una variable económica ni laboral más. Es un proyecto de país. Es una medida que sirve para modernizar España. Fíjense, en escasamente 5 años hemos propiciado 4 grandes transformaciones en el mercado de trabajo, que voy a referenciar. La primera de ellas, que proyectábamos, recuerden, en pandemia con una gráfica que señalaba cómo la gestión del Partido Popular y la gestión neoliberal de las crisis hizo que España tardase 10 años y 11 meses en intentar salir de la crisis financiera. Nosotros proyectábamos una imagen en la que indicábamos que con ese mejor mecanismo de protección social que ha sido histórico, que fueron los ERTEs, en tan solo 15 meses recuperamos lo que había perdido nuestro país, frente a los 10 años y 11 meses de gestión neoliberal, no solo del Partido Popular, sino de la academia, que propició daño, dolor y malestar en nuestro país. En segundo lugar, atacamos algo que era muy clave, y es que no había que despedir a nadie, que se podían gestionar crisis manteniendo el empleo y, por tanto, manteniendo la actividad productiva en España. Pero hemos hecho algo muy importante, y es que hemos deconstruido la lógica de la devaluación salarial. Recuerden ustedes lo que nos decía la academia y el neoliberalismo, que nos decía que para poder avanzar había que reducir salarios. Pues bien, la gran transformación que ha propiciado España es que, incrementando el salario mínimo interprofesional el 61%, todas las tesis neoliberales que decían que iba a destrozar el empleo no eran reales. Tenemos más ocupación que nunca, tenemos más crecimiento económico que nunca y tenemos gente que vive mucho mejor en nuestro país. Y aunque tenemos una enorme desigualdad y queda muchísima tarea por hacer, es verdad que esa lógica, no solo de no devaluar los salarios, sino de incrementar de manera poderosa el salario mínimo, sirve para mejorar la vida de la gente. 3. Hemos hecho una reforma laboral tras 52 reformas neoliberales en España que caminaban en la misma dirección, una reforma que lo que ha sustanciado es propiciar la estabilidad en el empleo y, por tanto, tener, sí, crecimientos económicos en nuestro país que son robustos. Y la cuarta gran transformación que vamos a suscitar ya, que ya estamos haciendo, se llama jornada laboral. Insisto, no es una variable económica más, ni una variable laboral, es algo muchísimo más importante. Quiero recordarles, como les hago siempre, que el trabajo no es una mercancía. Esto lo dice la Declaración de Filadelfia del año 1944. Digo más, el trabajo no es un fin en sí mismo, ni vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. El trabajo es un medio. Fíjense si tiene importancia el trabajo, lo dice siempre mi secretario de Estado en su condición de docente y profesor universitario, nos define tanto y nos proyecta el trabajo que nos definimos a través de nuestra profesión. Yo soy abogada, ustedes son periodistas, cuando lógicamente lo importante son nuestras vidas, no es el tiempo que ocupamos en una actividad profesional. Esta norma, que tiene que ver con la reducción de la jornada y con algún aspecto más que ahora vamos a señalar, cambia el paradigma de lo que hacemos desde el Gobierno de España. Esta propuesta tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos
y ser mucho más productivos y más eficientes económicamente. Tiene que ver con la vida de la gente. Es la medida que está esperando no el Gobierno de España, los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Es una medida que mejora la vida de las personas. Esto ya solo justifica la misma. 2. Es una medida que mejora el trabajo y la productividad en un país en el que desde la última reducción de jornada la productividad se ha incrementado un 53%. En el año 83, que yo era una niña, no se trabajaba como hoy y además, insisto, desde ese momento la productividad se incrementó el 53%, si bien es verdad que hay diferenciales negativos en la productividad española. Van a ver ustedes cómo la productividad de los trabajadores y las trabajadoras se ha incrementado por encima del 15%, sin embargo, la productividad del capital decrece a un ritmo del 21%. Quiere decir esto que cuando hablamos de productividad hay que señalar a quien no está haciendo las tareas convenientes en términos de productividad. Insisto, la productividad de los trabajadores y trabajadoras, la suya, está funcionando en el país y la parte del capital es la que tiene que mejorar como proyecto de país. En todo caso, la eficiencia indica, empírica, y la academia, que la reducción de la jornada laboral va a servir para mejorar la productividad en nuestro país. Permítame que les diga que no es una medida o no se trata de que echemos horas en el trabajo. Esta expresión, echar horas en el trabajo, forma parte de una gestión de recursos humanos que es un poco, ¿no?, que mira un poco para atrás. No se trata de echar horas en el trabajo, se trata de ser eficientes en el trabajo. Y está demostrado, insisto, que a partir de una permanencia en el puesto de trabajo, la productividad no solamente no crece, sino que decrece. Por tanto, este es el elemento que vamos a corregir con la reducción de tan solo media hora diaria en la jornada laboral de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Es una medida que reduce el absentismo. Tengo que aprovechar, querida portavoz, para decirle al señor Aznar que las huelgas no son absentismo, son derechos laborales. Digo porque para que ustedes sepan que lo que es y no es absentismo. En fin, entonces, esto es una medida que mejora en todas las experiencias prácticas y empíricas, reduce el absentismo en nuestro país. Es una medida que democratiza los beneficios. Le refiero que miren todos los datos del Observatorio del Banco de España y verán cómo son, pero sí que quiero dar algunos datos. En nuestro país, la hostelería gana hoy 5.877 millones más que antes que de la pandemia. El comercio, fíjense, lo hacen 56.125 millones de euros más. La construcción, hoy tuve el placer de compartir con los dirigentes de la OCDE, igual que la ministra de Inclusión, un almuerzo y estaba la construcción, 3.896 millones de euros más. Y la agricultura y la ganadería lo hace en más de 2.611 millones de euros más. Es decir, que de lo que se trata con esta medida también es de redistribuir o distribuir la productividad y, por tanto, también de equilibrar estos beneficios en nuestra sociedad. Es una medida que aumenta la igualdad, es decir, equilibra el trabajo productivo y el reproductivo. Y, por terminar, es una medida que mejora la sociedad. ¿Qué hacemos con esta norma? Lo más importante de esta norma se llama reformulación del control horario. Un control horario, un registro horario que va a ser modificado, que va a ser propio del siglo XXI, que va a ser, por supuesto, digital, interoperable, con control remoto y en el que la Inspección de Trabajo va a saber en tiempo real cuáles son las jornadas que cualquiera de ustedes van a hacer. Esta es la gran medida estrella de la reducción de la jornada laboral, el control horario, en un país que echa horas de más, que hace pues nada más y nada menos que una barbaridad de horas extraordinarias sin retribuir a la semana. 3 millones de horas extraordinarias a la semana. Cuando llegamos al Gobierno de España eran 6 millones. El coste fiscal
de esta reducción es brutal. Son centenares de empleados y empleadas públicas en la Inspección de Trabajo que están operando para actuar en una de las irregularidades mayores en las relaciones laborales, que es el control horario. Quiero aprovechar para darle las gracias a la Inspección de Trabajo por lo que está haciendo. 2. Efectivamente, modificamos el artículo 34 y pasamos de tener una jornada máxima legal de 40 horas a 37 horas y media sin reducción salarial, en la lógica que decíamos antes de no devaluar los salarios. Es decir, esta medida va a hacer también que sus salarios crezcan y mejoren su posición. Pero hacemos algo todavía más importante que les atañe a ustedes directamente. Ayer en Bruselas trabajábamos justamente en ello. Y es que van a tener derecho a la desconexión. Ningún trabajador ni trabajadora española va a tener que responder a un mail, a una llamada, ni siquiera de un ministro o ministra, cuando ustedes estén fuera, digo ni ministro ni ministra, cuando ustedes estén fuera de la jornada laboral. Esto no solamente es una medida, es que sé que lo hacemos, así que esto no tienen que atenderla y no solamente no va a irrogar reproches laborales, es decir, sanciones en el ámbito laboral, sino que además da un marco de protección y de concepción del mundo del trabajo que no tiene nada que ver con lo que hoy está pasando. La conexión permanente causa daños en salud mental y en un estrés permanente. Y por eso, otro de los elementos que planteamos aquí es central, es el derecho a la desconexión. Termino ya. Van a ver que son muchos los aspectos que modificamos la parcialidad, modificamos en la lógica de la reducción, de la reforma laboral, cómo se practican las infracciones y sanciones que vuelven a estar individualizadas y, por tanto, también incrementando su cuantía. Pero termino ya. De lo que va el Gobierno de España es de defender a los trabajadores y las trabajadoras, es de ser un gobierno feminista. El impacto de género de esta norma es brutal, afecta a 12 millones de personas trabajadoras. Sustancialmente las más favorecidas van a ser las mujeres, pero de lo que va es de mejorar la vida de la gente. Esta norma hoy le da esperanza a la gente trabajadora de nuestro país. Le da esperanza, un país que necesita de ello. Y si me permiten, creo que necesitamos reformas como esta, que son reformas cotidianas, pero que siendo cotidianas y hablan de las cosas pequeñas, entran en las casas de los españoles y las españolas, hacen que la vida real cambie. Y como he empezado, creo que hoy sí es un día histórico. Fíjense, 106 años de la huelga de la canadiense. Fíjense, España, el primer país de la OIT, ayer estaba con el director general de la OIT, el primer país que contempló una jornada laboral de 8 horas, pero eso sí, en cómputo de 48, y hoy creo que nuestro país vuelve a hacer historia. Les quiero dar las gracias a los periodistas, a las periodistas de nuestro país, porque han estado siguiendo este debate durante 11 meses y termino dando las gracias también al diálogo social en España. Goza de buena salud. Esta norma es hija del diálogo social, 11 meses de trabajos en la mesa de diálogo social. Le quiero dar las gracias al equipo del Ministerio de Trabajo, a su secretario de Estado que preside esa mesa. Y sí, a pesar de que el acuerdo es bipartito, tiene el marchamo de algo muy importante. Se llama diálogo social. Está contemplado en el artículo 7 de la Constitución española y creo que hace que nuestro país hoy sea mejor. He escuchado a los dirigentes de la patronal esta mañana y ni siquiera ellos pueden oponerse a una medida de este alcance. Digo porque el propio Lorenzo Amor lo señalaba expresamente. Es muy difícil oponerse a una medida que hoy ya forma parte de la vida de nuestro país. Lo que toca ahora es convertir en sentido común lo que hoy ya está en la calle, llevarlo al Congreso de los Diputados. Nada más y muchas gracias.